La salud mental es un derecho sagrado, nadie debe estar excluido, este es nuestro legado. No podemos renunciar al derecho de soñar. Este siglo nos exige la urgente necesidad de apostar por nuevos retos en la búsqueda constante. La salud, el bienestar y la paz del continente. La salud mental es un derecho sagrado, nadie debe estar excluido, este es nuestro legado. Muy buenas tardes, estimables colegas y público en general. Soy Ángelo Argüello Castro, presidente del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, y el día de hoy, miércoles 21 de julio del 2023, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del colegio su programa Psicología Costarricense en Acción, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Como pueden observar, hoy tengo múltiples invitados a la mesa. Llegaron los amigos y amigas de una colega que hoy nos va a estar acompañando en este conversatorio. Vamos a estar hablando de psiconeuroinmunología aplicada. Vean qué tema tan interesante que nos habla de esa conexión inexorable entre el contexto, la mente y el cuerpo. Y ya ustedes van a ver por qué estos amigos hoy en el escritorio de Psicología Costarricense en Acción. Primero contarles que la colega que nos acompaña es de nacionalidad venezolana, pero hace 6 años vive en Costa Rica y ejerce la psicología en Costa Rica. La doctora, además de ser psicóloga, es PhD en Ciencias Humanas de la Universidad de Zulia de Venezuela, y su línea de investigación justamente fue la psiconeuroinmunología. Cuenta además con una maestría en Psicología Clínica y de la Salud de Barcelona, España. Es especialista en Psicología de las Salud de Venezuela por más de 20 años. Desarrolló el primer protocolo de intervención para niños con leucemia basado en la psiconeuroinmunología y ha sido coautora y autora de varios libros, de varios artículos que, como le decía la compañera, pues no me iba a poner a leer esa parte porque si no se me iba la hora del programa. Bienvenida, doctora Yosimar Chacín. Muchísimas gracias, de verdad que para mí es un gusto inmenso estar acá con ustedes. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Como conversábamos en algún momento en el desarrollo suyo dentro de la profesión de la psicología, han habido como 2 etapas, ¿verdad? Una primera etapa muy centrada en lo que es el tema de la niñez, la adolescencia, la persona menor de edad, y ahora más recientemente con personas adultas en el área más organizacional, de gestión del talento humano. Y a mí me parecía importantísimo hablar de los 2 temas, porque si bien su marco teórico ha sido la psiconeuroinmunología, pues qué bonito aprovechar la visita de esta colega a Psicología Costarricense en Acción para que nos cuente cómo ella, algo que podríamos sentir tan científico, tan de laboratorio, teórico, pues lo ha bajado a la práctica hospitalaria,
y especialmente con una población tan particular y compleja como pueden ser los niños y las niñas. Cuéntenos primero un poco, doctora, cómo nace ese gusanillo, ese amor por la psiconeuroinmunología. Por supuesto, con muchísimo gusto y de verdad gracias por estar acá. Para mí es un gusto y un honor muy grande porque, bueno, pues este país, Costa Rica, pues me recibió con los brazos abiertos, pero además el sentir que estoy en el Colegio de Psicólogos, a quien respeto, a quien agradezco, pues que me haya sumado parte pues de todo los profesionales que están dispuestos pues a dar lo mejor de nosotros mismos y precisamente llevar eso, ¿no? La psicología a la acción, porque esto no es algo teórico. Si hay algo que a mí me demostró la psiconeuroinmunología es que ya las emociones no es algo filosófico, ¿ok? Antes decíamos, no, es filosofía, qué bonito es esto del bienestar, qué bonito es estar bien, y realmente la psiconeuroinmunología vino precisamente a demostrarnos a nosotros como psicólogos que esto es científico, que cuando nosotros estamos mal emocionalmente, eso se manifiesta en nuestro cuerpo, se manifiesta en nuestra vida, nos enfermamos. Que era lo que yo veía precisamente con mis pacientes, con mis amados pacientes, con precisamente mis maestros, porque aunque, como bien lo dices, Ángelo, estoy ahorita centrada porque la vivo, ellos me enseñaron también, todavía realizo muchísimo trabajo con los adolescentes, con los jóvenes. De hecho, tengo un movimiento internacional que se llama SODICA, que es Asociación para el Liderazgo en el Joven con Cáncer, donde desarrollamos precisamente todo su potencial y tenemos embajadores en 30 países diferentes. ¿Qué es lo que la realidad? ¿Okay? Que si nosotros estamos mal emocionalmente, también nuestro cuerpo está mal también. ¿Okay? Y nosotros no reaccionamos correctamente ante esa enfermedad. Entonces, ¿qué era lo que yo veía empíricamente? Que un paciente que quería sanar, que tenía una buena actitud, que tenía un excelente apoyo de sus padres, que sabía cómo mover todo su motor interno, ese paciente se sanaba más fácil y más rápido. Que a veces pacientes con un pronóstico aparentemente reservado o un pronóstico muy bueno, de repente el que se me complicaba era el del pronóstico bueno y no el de este pronóstico. Entonces yo tenía que hacer una investigación en el que no solamente fuera Yosimar la que está hablando, la psicólogo, para decir sí, las emociones, la psicología, la terapia es importante, sino mostrar con números, como le gusta a la parte médica, y precisamente que sí era factible. Entonces ahí me propuse hacer una investigación muy experimental para precisamente tener los números, y fue un grupo control, un grupo precisamente donde no se trabajó, donde se hicieron incluso pruebas inmunológicas, prueba en sangre, cuando los niños eran igual, se les retiraba su sangre, no, por supuesto no se les sometía a un estudio adicional, sino cuando ellos por el protocolo les tocaba un examen sanguíneo, allí en ese momento yo tomaba mis pruebas para evaluar los linfocitos, los CD4, los CD8, los médicos que me están escuchando saben a lo que me refiero, para ver realmente cómo estaba su sistema inmunológico. Y allí estábamos con un grupo que estábamos trabajando con todo el lineamiento de la psiconeuroinmunología y otro que no, que se le estaba dando, por supuesto, un tratamiento tradicional desde el punto de vista psicológico. Yo tenía estos resultados. Y yo, esa lectura, de hecho, lo hizo fue un inmunólogo. Yo tenía, gracias a Dios, un equipo de hematólogos, de oncólogos, todos muy dispuestos. Tenía en ese momento una jefa que creía en lo que yo estaba haciendo. Y bueno, los resultados fueron increíbles, Ángelo. Fueron impresionantes. Excelente. O sea, la diferencia entre la respuesta inmunológica del paciente que recibía el protocolo de psiconeuroinmunología y el que no, era diferencia significativa. Y por eso estamos aquí. Y por eso, y bueno, y justamente contarle a las personas que nos están viendo que yo conocí a la doctora en el congreso que tuvimos de oncología hace poco, y recuerdo que cuando yo la estaba escuchando a usted exponer, le decía a los compañeros que estaban al lado mío, qué buena médico. ¿Verdad? Les decía, qué buena médico, me llama la atención esa visión tan integral que maneja esta médico. Después vos me decís, no, yo no soy médico, yo soy psicóloga, soy colega suyo. Y yo te pregunto, ¿qué ha sido para un psicólogo
cuando hablas de pruebas en sangre, perdón, Sí. que este tipo de campo hay que abrirse el espacio, Sí. porque no es que está ahí, digamos, de puertas abiertas. Y para nosotros los psicólogos siempre ha sido un reto, esto que decías, de demostrar que lo que hacemos vale. Claro, así es, Ángelo. Y bueno, realmente en ese momento yo tenía la fortuna de ya haberme ganado la confianza de mi equipo de oncología. O sea, ahí mi jefa, la doctora Rosario Montilva, oncóloga, líder del equipo, yo le decía, mira, con los niños hay que hacer esto, y ella me decía, Yosimar, usted es la que sabe de esa área. Tampoco sin como que, bueno, usted maneja eso, pero el que ella realmente viera y pensara que yo podía cambiar algo a nivel inmunológico con el tratamiento psicológico, ella no se dio cuenta sino hasta que fue a mi defensa de tesis, que me dio el honor de ir. Y a mi defensa de tesis entonces fue el oncólogo, fue el hematólogo, o sea, todo el equipo, todos los profesionales de la salud, y quedaron impactados. Ese día, Ángelo, además de eso, se hizo una presentación en el hospital y se decidió contratar 5 psicólogos más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Cuando tú demuestras, incluso parte de lo bueno de eso es que hay una disminución de antibióticos, y esa parte es importante porque el hospital te va a contratar si hay algo, pues que tú le demuestres que mira, pues de alguna manera también financieramente esto le está generando no solamente la calidad de vida, no solamente el que ese niño se recupere más rápido, sino que parte del estudio fue demostrar menor días de hospitalización, menor antibióticos, una recuperación mucho más rápida dentro de su tratamiento, porque nosotros también medimos, de hecho, calidad de vida, condiciones. Entonces, tú ves esto y dices, ok, o sea, que esto va más allá. Y de allí, bueno, hay una publicación, lo más difícil fue, de hecho, validar esto a nivel de niños, porque la literatura, los que todavía no han incursionado en esta área, de verdad, les pido que lo hagan. Yo creo que todos los psicólogos tenemos que estar en esta línea, sobre todo los que están en el área pues de la salud, porque este es el trabajo directo. Hay cualquier cantidad de investigaciones ahorita en adultos que demuestran la eficiencia. Lo importante de esto, y afortunadamente también gané un premio, no por, como dicen aquí, rajar. Ese fue un término que aquí yo me aprendí, no por rajar, pero muy orgullosamente se presentaron 200 trabajos en el Congreso pasado de Psicología en España, y este trabajo ganó primer premio. Claro, ¿Okay? Claro. Para mí el premio no es Yosimar, para mí el premio son los niños, ¿okay? Que demostraron que sí podían su sistema inmunológico activarlo hacia sus emociones. Esos muñequitos que ustedes ven allí, por ejemplo, yo tenía un niñito que yo decía, bueno, tan pequeños no. El menor, de repente de 4 años, una vez recuerdo que entré a su cuarto y estaba con los ojitos cerrados y me decía, yo si llegaste, aquí estoy subiendo mis glóbulos rojos, ¿ok? Con sus ojitos cerrados. Y él se conectó y la mamá decía, doctora, no me lo va a creer, pero de verdad es que desde que él comenzó ¿será que lo que estoy haciendo es así como darle la manito al paciente para que él se sienta bien? No, es que si el paciente no está consciente y no se apropia de su sistema inmunológico y no reconoce absolutamente de qué él tiene que ver con su recuperación, cree que es el médico, que no le ha puesto adecuadamente el tratamiento, cree que las cosas no van bien afuera y no adentro. Chacín, y contanos un poco, digamos, cómo era ese trabajo terapéutico con los niños, ¿verdad? ¿Cómo usabas los títeres? ¿Cuál era la lógica que buscabas? Porque yo entiendo, por lo que me explicaste en algún momento, hay algo que se está externalizando, pero que esperamos que el niño interiorice, ¿verdad? O sea, que no se quede solo en el juego. Así es, así es. A ver, te explico un poco. Primero tenemos que entender qué es psiconeuroinmunología, ¿no? Y psiconeuroinmunología es la relación que existe entre el sistema inmunológico, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Nosotros antes creíamos que estos sistemas eran aparte, ¿ok? De hecho, esto no fue algo que nosotros, los psicólogos, descubrieron. Esto fue precisamente una parte científica. Estos sistemas no, hablábamos de incluso el sistema nervioso y se nos metió la palabra autónomo, ¿ok? Y entonces él como que va solito. Y resulta que no. Que si usted reconozca, o sea, si hay un día que usted esté estresado, se siente mal, al otro día está estornudando.
¿ok? ¿Por qué? Porque eso está ligado, o sea, hay una conexión. Entonces, ya se sabe que si tú igual incides en uno de los factores, nervioso, inmunológico o endocrino, ¿ok? Eso va a repercutir en el otro porque ellos están relacionados, ¿ok? Entonces, desde esa perspectiva, el programa iba dirigido primero a que ese niño tomara conciencia de qué era lo que le estaba sucediendo en su cuerpo. En el caso de la leucemia, nosotros sabemos que la sangre está compuesta por tres aspectos, vamos a decirlo así: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y por eso es que vemos un rojo, un amarillo. Okay, aquí el que está así que casi que se lanza, ese es parte del batallón plaquetas, ¿ok? Y glóbulos rojos, precisamente ahí los vemos. Y resulta que en el caso de la leucemia es una situación un poco más difícil porque resulta que la alteración tiene que ver incluso con los glóbulos blancos. Tus glóbulos blancos, hay unos que están funcionando perfectamente bien, pero hay otros que no. ¿Ok? Y entonces allí comienzan a proliferar esas células inmaduras que se convierten en malignas, y es aquí, este malvado que está acá, era lo que ellos identificaban con esa célula que está en tu cuerpo y que hay que combatir. Entonces ellos comienzan a reconocer, parecen que hay palabras complejas, de hecho las NK son las natural killer, son glóbulos que yo tengo en mi cuerpo, son células que están en mi cuerpo que combaten las células malignas, pero por alguna razón dejan de trabajar. Y las razones por las que dejan de trabajar son variadas. Pueden ser factores externos, en el caso muchas veces estrés, o pueden ser factores internos, aspectos bioquímicos internos que se alteraron y que precisamente llevaron a esa enfermedad. ¿Qué es lo importante de esto? Precisamente algo maravilloso que hacemos nosotros, que cáncer, ¿ok? Igual todo tipo de enfermedades. Nosotros somos unos aliados, no es medicina alternativa o psicología alternativa o nada de eso. Esto es integrativo. Creemos en toda la ciencia, en la quimioterapia, porque a veces también, Ángelo, y yo te digo con mucha preocupación, el que dice todo es de la mente, suelte la quimioterapia, suelte tal, no se ponga nada, solamente el poder de su mente, ya va. ¿Ok? Yo ahí soy bastante respetuosa porque creo en la ciencia. Yo creo que sí, que a veces cuando nos dañamos tanto nuestro cuerpo necesitamos ese tratamiento, pero nosotros tenemos que fortalecerlo y tenemos una bioquímica maravillosa, tenemos el mejor antidepresivo que existe en nuestro cuerpo, todavía no se ha ideado, ¿ok? Entonces, ¿cuál era el tratamiento desde esa perspectiva? Entonces, primero una fase de psicoeducación, validábamos con el cuaderno de actividades, por eso es que tienes 2 puentecitos, no sé si lo muestras en la cámara. No, vamos a proceder con esto, porque justamente si algo me llamó la atención de tu trabajo es que además, al tiempo que fuiste teorizando esto, ¿verdad? Y quiero primero compartir con los colegas esta revista de salud de Inglaterra, donde la colega, ¿verdad? Pues tiene acá un artículo publicado que justamente se llama Intervención psicológica basada en psiconeuroinmunología en niños y adultos, donde teoriza muy bien todas estas explicaciones de manera tal que logramos ese estilo de comprensión que va más allá de la mente lo puede todo, ¿verdad? No, es que hay una relación entre mente, cuerpo y contexto que científicamente se puede explicar, ¿verdad? Y la doctora pues ha hecho este trabajo de explicación científica. Acá ahora vamos a ver los datos de esta publicación por si alguien desea leerla, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo me parece sorprendente que así como tiene su documento para los científicos, también tiene sus documentos para los niños, ¿verdad? Y eso me parece fantástico, porque estos documentos que se llaman Una batalla ganada en mi lucha contra la leucemia, pues estaba observando que es un documento sumamente psicoeducativo, ¿verdad? Para que el niño pueda ir asimilando lo que significa su enfermedad, donde juega un papel el médico, el doctor, los medicamentos, ¿verdad? De una manera hermosísima se explica claramente
que yo creo que para nosotros nos quedaría bien leer este primero, porque está muy clarito cómo es que funciona el cuerpo. Y además tiene este otro que lo que trae son ejercicios prácticos para que eso que dice la teoría pues se lleve a la práctica. Entonces, esta literatura es una literatura con la que cuenta la doctora y como nos va a explicar ahora, si alguna persona quisiera obtener este tipo de documentos, pues se pueden conseguir y pudiera ser que para alguien que trabaje en esta área le sirvan. Me imagino que, aunque aquí tratan del tema tan específico de la leucemia, mucho de lo que viene aquí aplica a toda la psico-oncología infantil, ¿verdad? Exactamente, Ángelo. Entonces, fíjense que el cuaderno de actividades uno validaba que realmente ese niño había comprendido lo que se había trabajado. Conjuntamente con los papás también hay que involucrarlos, ¿no? Desde ese tratamiento, porque si los papás no creen en esta parte, por supuesto los tenemos como facilitadores de un proceso en el que conjuntamente vamos a construirlos. Entonces, el tratamiento, les digo, tiene una fase que es psicoeducación. Después de pasar por esta fase, los niños entonces comienzan a trabajar con el poder de su mente. ¿Cómo lo hacemos? A través de una imaginación guiada. Es una de las herramientas más importantes que existe desde la psiconeuroinmunología, porque entonces tú puedes conectarte con tu cuerpo a través de la imaginación, y esto para los niños son súper fáciles. Créanme que me cuesta más con los adultos, para que ellos de verdad puedan conectarse con su cuerpo y puedan como que irse, imaginarse. Ellos no, ellos, a ver, dibujan su cuerpo, dibujan sus células, dibujan cómo está su sistema inmunológico actuando de forma efectiva con su cuerpo. Aunque hubiese títeres que ellos pudieran visualizar las células, la idea es que ellos pudieran creativamente crear sus propias formas de trabajar en el cuerpo. Por ejemplo, tenía un niño que me decía, es que yo me imagino mis natural killer así como una aspiradora. Yo sí, Mariel va así con la aspiradora muy fuerte y va jalando todas las células malignas y cuando tal, y tiene todo, y después, ¡pum!, lo explota y lo envía para otro lugar, para el espacio. ¿Ok? Muy bien, papi, ahora vamos a dibujarlo. Y entonces él lo dibujaba y así sucedió. ¿Ok? Ya casi, yo soy mal, pero es que me queda una celulita. Yo sé que yo mañana lo voy a terminar, porque entonces es ese empoderamiento a tu cuerpo. Allí no solamente se trata de esto que estamos trabajando acá, sino el decir, no es mi papá el que me está poniendo el tratamiento, no es el médico, soy yo que me quiero sanar. Y esa parte también es muy importante. Bueno, el yo me quiero sanar pareciera ser que juega un papel importantísimo en todas las enfermedades humanas, ¿verdad? Así y hay relatos y relatos de comparaciones entre actitudes del tipo yo me quiero sanar y actitudes más de entrega a la enfermedad y de dejarse llevar por ella. Claro. Ahora, me imagino que después de 20 años trabajando en oncología infantil, querámoslo o no, también asimilaste que la enfermedad vence hasta el que tenga la mejor actitud también. Cuando uno trabaja muchos años, Ángelo, te digo, en oncología, entiendes que estamos un tiempo acá en la tierra. ¿Ok? Y para mí lo importante es vivir hasta el último momento. Para mí no representa ni siquiera un fracaso el que ese paciente no sobreviviera. No sobrevivió. No, era su momento. Pero a mí sí me interesa que el tiempo que estuvo de vida, por eso te digo, es un enfoque de calidad de vida y también desde restablecimiento de la salud, porque hemos visto, sí, la respuesta inmunológica pues es muchísimo mejor. Y yo he tenido acá en Costa Rica pacientes, recientemente murió una persona muy reconocida acá, y que él incluso hablaba de la psiconeuroinmunología, y me decían, yo soy mal, pero ¿qué fue lo que pasó? Y le dije, pasó lo que tenía que pasar. Ya él había trabajado lo que tenía que trabajar internamente y él sabía que llegaba su momento. Lo que sí me queda claro es que definitivamente esta propuesta de trabajo con estos pacientitos es muy diferente
a la del médico engabachado, con tapabocas, que ni se le ven los ojos, y nada más viendo en el expediente qué dosis hay que subir, qué dosis hay que bajar, y el niño con los ojos pelados viendo a ese señorón. O sea, esto, querámoslo o no, rompe paradigma. Así es. Entonces, la idea es que el protagonista de todo esto es el niño. Se rompe el hecho de que no, al niño no le vamos a decir nada. Muchas veces el dilema es que los papás te dicen, yo no le quiero decir nada al niño. No, él tiene que saber. De hecho, él lo sabe. Él sabe que no se siente bien, él sabe que ha adelgazado, él sabe que lo están llevando al médico, ya él sabe. Por el contrario, él tiene que saber mucho más qué es lo que está sucediendo en su cuerpo y cómo él se va a recuperar. Y se va a recuperar desde que yo quiero recuperarme y quiero estar bien. Entonces, a veces incluso muchas personas me han dicho, Ángelo, no, porque es que es muy difícil, qué triste, no sé qué. Mira, a mí me cuesta más desde la parte emocional, si se quiere, cuando es el trabajo con el adulto, porque tiende a deprimirse más, que con el niño. Yo con los niños me mantenía jugando y haciendo cosas de diferentes alternativas. Y eso era lo que emergía, y eso implica, eso salud, es realmente, se expresa claramente. Ahí el tema, lo que hay que trabajar muchas veces, por supuesto, también son sus papás, ¿no? Que evidentemente esto es muy doloroso, es muy difícil, te confronta con lo más duro que tú estás señalando, precisamente con la posibilidad incluso de la muerte. Pero allí es aceptar la vida, y por eso es que a mí entonces yo me voy para el otro lado y digo, no solamente tengo que trabajar con la persona que está allí enferma, que está allí desde esa perspectiva, sino que también hay que ayudar ahora a que las personas no se enfermen. Y es a mí mi responsabilidad también como psicólogo, ¿no? Porque mucho tiempo de mi vida estuve dedicada como a ya el que es diagnosticado, y entonces en mi consulta igual privada en Venezuela veía también muchos pacientes en la parte oncológica de adultos, y se trabaja con estas mismas técnicas, ¿no? Y de repente yo tengo los títeres para jugar con los niños, pero los adultos son los que terminan jugando más. Con ellos, sí. Ok, porque es así. Y de hecho a veces en el adulto parte de recuperar la vida y recuperar también nuestro niño. ¿Ok? Y esa parte también es importante, el volver a sonreír, el volver a tomar la decisión de vivir. Y eso para mí es mi reto más grande, en donde, te digo, por algún motivo, yo digo, bueno, ya no solamente se trata de sanar el que se enfermó, se trata del que no está enfermo, pues también ayudarlo a sanar. Bueno, y ahí me contabas que justamente ahora en Costa Rica estás desarrollando programas con personas que esperamos no hayan desarrollado ningún padecimiento serio, como podría ser un cáncer, y que más bien pudieran a tiempo equilibrar esa psiconeuroinmunología para que trabaje a favor de la salud y no en contra. Absolutamente, Ángelo. A ver, porque la vida lo quiso así, ¿no? Ante esta decisión de comenzar también desde otra perspectiva, no solamente formando pues colegas, que también me encanta este espacio, ¿no? Lo valoro muchísimo porque me gusta muchísimo enseñar, la capacitación, la docencia, siempre he estado realmente en esa línea. La idea es precisamente, fíjate, parte de lo que veía en mi consulta, es que muchas personas que me iban después de líderes con mucho estrés, ¿ok? O después de procesos de duelo, de situaciones que habían vivido difíciles, de divorcio, situaciones muy difíciles en su vida, que sin darse cuenta comenzaban a debilitar su sistema inmunológico, y eso se generaba en una enfermedad. Porque es lo que quiero que tengamos claro. O sea, nosotros ante situaciones de este tipo se altera nuestro sistema inmunológico. Y entonces allí se manifiesta. Eso por un lado, pero incluso también, la otra vez estaba con una colega chilena que tiene un libro que se llama Yo no quiero tener cáncer, y el no está entre paréntesis. Y ese no está entre paréntesis porque ella decía, había hecho también una investigación en donde había logrado detectar que de una u otra manera las personas también, cuando comenzaban a enfermar, tenían en su mente un pensamiento como de que ya yo no quiero más vivir, ya estoy cansado, quiero un motivo para descansar.
para salir de esto terrible que estoy viviendo. Entonces de allí venía la enfermedad. Yo escuché esta parte y de verdad comencé a hacer el ensayo con mis pacientes para preguntarles en qué momento comenzó la enfermedad y si habían pensado en enfermar. Y muchos de ellos, de verdad, Ángelo, me dijeron que sí. El tema con esto no es, entonces soy culpable de la enfermedad, lo menos que yo quiero es la culpa. La culpa es, nosotros sabemos que emocionalmente es el peor sentimiento que podemos generar, pero sí quiero generar responsabilidad. Y como yo pude debilitar mi sistema inmunológico y mi cuerpo comenzó a hablar, porque a veces comienza a hablar el cuerpo, y comienza con un dolor de cabeza, y comienza con un dolor de espalda, y comienza con un dolor de pierna, hasta que él tiene que gritar, y nos grita con una enfermedad mucho mayor, o nos grita con un infarto, por ejemplo, porque ya no podemos más. ¿Okay? Las enfermedades cardíacas también son... Mira, la semana pasada se murió una persona en un call center, le dio el infarto ahí delante de todos sus colaboradores en España. Está en todos los titulares. Pero lo peor de eso, y lo que nosotros responsablemente como psicólogos tenemos que ver, y lo que tienen que ver las organizaciones, es que esta persona, allí no había nada de apoyo psicológico. Lo único que veían era la parte de si estaba bien tu columna, si estaba bien tu garganta, lo que tú como cuerpo debías de trabajar. Pero nosotros sabemos el estrés que implica precisamente para una persona que trabaja en un call center, que aquí hay muchos. Es un trabajo de una maquinita todo el tiempo. ¿Y dónde está la parte mental? Un sitio en donde lo que se recibe son quejas las 24 horas. Claro. Y bueno, y no por casualidad, hoy en día uno sabe que la mayoría de empresas tienen la figura del médico de empresa, pero no necesariamente tienen la figura del psicólogo de empresa. Así es. Tengo la bendición a través de mi empresa, que no sé si puedo hacer la cuña. Claro. Qué bueno. Sí, mi empresa acá se llama Banden, con 2 socios. De verdad que ha sido un hermoso trabajo. Nuestro eslogan se llama Sueña, Crente y Avanza, Y desde ese sueño es precisamente trabajar esa salud mental en las organizaciones. Y se ha hecho un trabajo muy hermoso, precisamente desde ese abrir los corazones. Parte de lo que yo he visto es que después del COVID, afortunadamente, ya hay mayor conciencia, porque realmente hay mayor afectación de salud mental. Pero es que es evidente, es como que tú no puedes, como dice el dicho, tapar el sol con un dedo. O sea, ya esto no es, yo recuerdo que yo cuando comencé a trabajar con las organizaciones, hice un curso, una certificación para ser coach, porque los psicólogos no los aceptaban. No porque, yo tengo la certificación porque prácticamente me obligó pero yo igual muchas veces digo, yo no estoy haciendo, esta persona no necesita coaching, esta persona lo que necesita es psicoterapia, esto jamás, pero para la organización era más fácil y para las personas desde esa perspectiva, pero, ¿qué es lo importante de esto? Que ya no es así, ya hay una apertura mayor. Y yo creo que lo vamos a abrir más con estos espacios que afortunadamente tú estás generando, porque definitivamente sí es así. Somos un cuerpo y somos una mente. No somos solamente un cuerpo que genera resultados. Es bien importante ese enfoque en resultados, la productividad, pero incluso lo que hemos demostrado con nuestro trabajo es que si tú tienes una persona sana emocionalmente, tú puedes sin duda hacer que esta persona produzca, se concentre más, tenga menos riesgo laboral, o sea, de verdad todos esos elementos con esta parte de salud mental. Entonces no es cuestión de trabajar más, es cuestión de trabajar eficientemente y de una manera sana. Entonces eso es lo que tú estás trabajando. Y de allí, por ejemplo, surgió un programa que se llama Salud realmente inmunocompetente, en las organizaciones en donde precisamente trabajamos todas las competencias que debe de tener un colaborador, un líder, y generar también culturas sanas, ¿no? Porque hay culturas que nosotros sabemos que son muy tóxicas, que realmente están hechas como para que el que trabaje allí termine completamente burnout. Bueno, qué interesante ese concepto, lo que estás diciendo, inmunocompetente, ¿verdad? Sí. O sea, como decir, no solo competente en términos de rendimiento, sino que es una persona que hasta cierto punto le va a dar también a la organización una condición de salud mantenida a través del tiempo.
Así es. Porque, ¿qué hacemos con esas personas súper eficientes, enfermas a los 10 años? Así es, así es. Ese es un grave problema para la misma organización. Así es. Así es. Y entonces, bueno, ahí vienen los despidos y cuando el despido es a los 40, a los 50, pues ya no es otra cosa. Y yo creo que, yo estoy convencida, ahorita tenemos mucho miedo con todo esto de la inteligencia artificial y todo esto, pero es que nunca vamos a poder suplantar al humano. O sea, esta parte precisamente de empatía, de qué es lo que uno trabaja desde la inmunocompetencia, que lo trabaja en la persona y que son 6 elementos, algunos aspectos importantes que tiene que ver con esa inteligencia emocional, ¿no? Que tiene que ver con esa parte, esa capacidad para comunicarnos incluso con nosotros mismos. A veces dejamos de hablarnos, ¿ok? De preguntarnos cada día. Yo digo, mira, cada mañana yo le pregunto a Yosimar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste hoy? Y le hablo a mi cuerpo. O sea, para mí la meditación es algo que está ahí, ¿ok? Ya tengo mi meditación donde precisamente trabajo mi parte inmunológica, pero también todo mi cuerpo para estar en sintonía. Y es sanador. O sea, yo digo, ahorita el que no esté trabajando desde esa perspectiva, aunque sea 5 minutos, algo está pasando. El que no esté conscientemente haciendo algo para estar bien, algo está pasando. Entonces, mañana, de hecho, voy a dictar una conferencia que se llama Durar o Vivir, y donde precisamente tiene que ver con eso. O estoy durando y eso, día a día me levanto como en piloto automático, que es lo peor que existe, o realmente estoy viviendo una vida desde la conciencia, que es parte de lo que yo quiero generar en las personas, desde la conciencia inmunológica, desde la conciencia de mis emociones, es cómo me siento y saber que si yo no hago algo con mis emociones, no significa no sentirlas, porque las emociones también son las palabras de mi cuerpo. Claro. ¿Ok? Entonces, significa qué tengo que hacer con eso. Cómo regularlo, pero desde ver qué es lo que está pasando. Y para eso estamos. Claro, claro. Ahora que decías piloto automático, he escuchado mucho esa frase de mis pacientes. Yo trabajo en un hospital psiquiátrico y muchos pacientes usan la frase, es que siento que ando en piloto automático. Claro. ¿Cómo se ve una persona en piloto automático y cómo se ve cuando deja el automático y agarra el control manual de su vida, llamémosle así? Claro, claro. Fíjate que es bien importante esto, Ángelo, porque nosotros somos seres humanos de hábitos, ¿ok? Entonces, si yo me habitúo a hacer una cosa en la mañana, regularmente desayuno lo mismo, hago las mismas cosas y me acuesto y bueno, voy al trabajo, ni pienso que ya voy al trabajo, el carro va solo, y eso es precisamente piloto automático. Pero llega un momento, como bien lo dices tú, y que dices, esta vida que estoy teniendo no me gusta. O el cuerpo te comienza a hablar, porque no le das tiempo para otras cosas, para el disfrute, para no hacer, incluso no hacer nada, para no conectar con amigos, para realmente vivir tu vida desde otros aspectos. Estos días leía un libro que se llamaba La disciplina de la felicidad, y el autor decía, es que usted tiene que realmente incluir en su rutina de vida lo que a usted le haga feliz. Si usted le hace feliz, por ejemplo, no sé, andar en bicicleta por las montañas, usted pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que usted se montó en la bicicleta? No, hace un mes, entonces usted no está viviendo su vida. Usted está durando, usted está haciendo cosas, pero no está viviendo. Entonces hay que incluir en mi calendario, hay que incluir, pero entonces le temo a esa palabra de hacerlo continuamente. Sí, usted tiene que hacer continuamente lo que a usted le agrada, inclúyalo. Y esa parte es sumamente importante. Entonces, cuando rompemos esto, de verdad nos cuesta, porque mentalmente, y en eso, por historia, vamos a decirlo así, somos perezosos ante el cambio. Entonces, yo prefiero no pensar y vivir el día igual que el día de ayer para no pensar. Pero cuando decido que mi vida puede ser diferente, que la puedo reestructurar, que puedo realmente sentirme bien, que puedo... Eso es de la A a la Z y comienzo a tomar decisiones. Es el día que yo dije, voy a comenzar a hacer ejercicio, ese día comenzó a llover. Y yo digo, voy a hacer ejercicio. Ay, pero es que no quiero. El día que no quieres es cuando más razón, si ya lo decidiste, o sea, es irte desde esa perspectiva y es realmente generar un cambio. Entonces, aquí te digo, aunque la psiconeuroinmunología es algo científico que está aplicado a las enfermedades, ustedes buscan psiconeuroinmunología, cualquier enfermedad en el que trabajen,
y lo van a conseguir, para mí también esto representa un sistema, un estilo de vida. ¿Ok? Es de verdad apropiarme de mis emociones, apropiarme de mi sistema inmunológico, apropiarme de mi salud. Y allí entonces dejo de culpar al presidente, de culpar a mi esposa, de culpar a mi jefe, de culpar a todo el mundo de que yo no estoy feliz y de que estoy en donde estoy. Ahí comienzo realmente a gestionar mi vida de una forma diferente. Y sí, que de es eso como se trata. agarrar el control manual de la propia vida, ¿verdad? Contanos un poco más, por ejemplo, en relación con este artículo que escribiste, no sé si está en digital o si solo está en físico. Claro que sí, está en digital y pueden descargarlo de manera gratuita. Ajá. ¿Ok? Ahí se pueden meter en la... Si querés, pues... Con mucho gusto. Ajá. ¿Ok? Aquí, porque es un libro abierto en InTech Open, ¿ok? Acá pueden ingresar y colocar psiconeuroinmunología, yo soy Marcia Sin, seguro que les va a llegar. Incluso si colocan mi nombre, también está la publicación en una revista indexada que se hizo de la investigación de este protocolo, ¿ok? También lo pueden conseguir, porque realmente incluso esta publicación yo la hice conjuntamente con mi hermana, que también es psicólogo, también hemos estado en esa línea pues, de trabajo conjuntamente. La diferencia es que ella está en Inglaterra, por eso se publicó allá. Okay. Ella vive allá y yo, bueno, estoy acá pues con ustedes. Pero acá, ¿qué es lo que quisimos reflejar? Precisamente esta intervención que desde la psicología nosotros podemos hacer y podemos ver resultados, ¿ok? Muchísima sustento teórico, que es lo que yo quiero, que de verdad, miren, yo creo que si como psicólogos nos convencemos de esto, por supuesto que lo vamos a poder divulgar de una forma efectiva. Yo te digo, Ángelo, que tú me preguntabas, mira, pero ha habido resistencia, ¿no? Cuando tú le muestras los datos, cuando tú muestras que realmente esto es efectivo, la persona sencillamente dice, wow, yo tengo que leer más de esto, ¿ok? Yo tengo, y de eso se trata, o sea, de que realmente, incluso con los pacientes, el paciente es tu mejor muestra de que esto es efectivo. O sea, cada vez hay más testimonios, ustedes buscan con diferentes tipos de enfermedades. Yo tuve la experiencia, por ejemplo, de una situación muy fuerte de inseguridad, que estuvo mi hijo ahí presente, él creía que me iban a secuestrar, esto fue en Venezuela, y mi hijo después de eso desarrolló una dermatitis atópica muy fuerte, lo vieron como 10 especialistas, y después de mucho tiempo yo dije, pero bueno, ya va, yo no estoy haciendo mi trabajo aquí. Yo estaba como mamá perdida, dejándome llevar, y comencé con mi hijo a trabajarlo con psiconeuroinmunología, y después los doctores me preguntaban qué era lo que yo había hecho, ¿ok? Cómo era que finalmente se había sanado, porque él estaba desesperado. Mi esposo también es médico, y él consultando con los médicos en México qué era lo que se podía hacer, y él iba de peor en peor en peor, claro. Esto acompañado con una psicoterapia también. Yo se lo llevé a una psicóloga y dije, mira, con mi hijo comenzó con esto después de esta situación. Y a veces tenemos las cosas tan claras, Ángelos, como 2 y 2 son 4, pero te digo, uno mismo se tiene que convencer. Entonces yo a través de mi hijo, yo dije, sí, definitivamente las emociones estaban allí, ¿ok? Estaban presentes, la cara, todo lo que tiene que ver con la parte, las células nerviosas que nosotros recubren nuestra piel, son muchísimas, ¿ok? Y claro, todos tenemos como una parte, vamos a decirlo así, desde la predisposición, y hay una expresión. Él, lógicamente, tiene esto. Él está actualmente estudiando medicina, y en estos días me decía, mami, parece que me está saliendo por acá nuevamente la dermatitis. Lógicamente le dije, claro, mi amor, 7 exámenes seguidos tienes, ahí está. Ok, necesito que, mi amor, trabajemos la parte del estrés. Y me dice, sí, estoy consciente de eso, pero es allí. Entonces, desde esa conciencia nosotros podemos también trabajarnos. Nosotros sabemos cuál es nuestra área débil. No quiere decir, incluso ahorita también está muy en boga, Ángelo, y se está trabajando mucho lo que es la epigenética. ¿Okay? Antes decíamos que había toda una predisposición genética, y bueno, si mi papá le había dado cáncer, a mí también, si mi papá se había muerto de infarto, a mí también. No, se sabe que ahora podemos también transformar nuestros genes, ¿okay? Y los transformamos, y hay estudios hermosísimos de epigenética en donde sí
tiene que ver con nuestro contexto, tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con lo que hagamos. En mi caso, mi mamá murió muy joven de infarto, mi papá también ha sido muy afectado cardíacamente. Bueno, yo tengo que saber que yo tengo que hacer ejercicio, ¿okay? Yo tengo que saber que me tengo que cuidar con la alimentación, yo tengo que saber que tengo que cuidar mi estrés. O sea, es una responsabilidad. No solamente voy a decir sí porque como mi mamá tal cosa, entonces a mí igual. No. Es esa responsabilidad, es lo que yo quisiera que de verdad quien gentilmente nos estuviera escuchando se llevara ese mensaje de todo corazón, de responsabilidad de tu vida, de tu sistema inmunológico, de que tomes de verdad todo ese control y soltemos ese piloto automático que mi vida tiene que ver con lo que los demás hagan y nos responsabilicemos. Hace poco me decía un colega que el problema de los diagnósticos es que etiquetaban a las personas. Y yo le decía, si lo asume con responsabilidad, no. Porque justamente, si yo tengo un diagnóstico de depresión, de bipolaridad o de cualquier problema más de tipo físico, el diagnóstico en sí no me determina en tanto yo lo asuma con responsabilidad. Y por eso es que uno como doctor en psicología muchas veces tiene 5 pacientes con el mismo diagnóstico, pero los ve evolucionar diferente a todos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el diagnóstico es apenas una partecita del desarrollo en sí de la persona que tiene ese problema. Físicamente, en todas estas enfermedades que desde antaño se les llamó psicosomáticas, ¿verdad? Por esta relación que quizás más bien ha sido un área que la psicología tal vez no le ha dado la importancia que merece, ¿verdad? Pero que siempre ha estado ahí, el área psicosomática. Es más, en Costa Rica recuerdo que en los inicios había departamentos en hospitales que se llamaban medicina psicosomática, ¿verdad? Y ahí empezaron a incursionar algunos psicólogos. Sí. Pero después más bien como que eso perdió fuerza. Y no sé si eso fue un error. O sea, en el sentido de que más bien debió de haberse profundizado más en qué es esto de lo psicosomático y cómo podemos estar hombro a hombro con los médicos, con los enfermeros, luchando contra enfermedades X o Y. Por supuesto, por supuesto. Y es que a la final, Ángelo, a ver, todas las enfermedades son psicosomáticas. Tienes una psiquis y un cuerpo, y eso está allí. Todas son psicosomáticas. Y eso es lo que creo que incluso lo que pasó también, y ahí nosotros como psicólogos, y ahí es ese médico cuando desconoce la causa, entonces dice eso es psicológico. Pero no hay cosa peor para un paciente cuando le dicen que esto es psicológico. Y es terrible porque entonces es como que no hay nada que hacer, eso depende de usted, eso son sus emociones, eso es estrés. Pero además de eso no te dicen, ajá, ¿y qué voy a hacer yo con esto? Buenísimo, como dices tú, que hubiese entonces, ajá, no estoy pudiendo ver nada en tus resultados y tal, pero hay un síntoma, usted está sintiendo eso. Porque si a la persona le duele, si a la persona realmente hay una manifestación del cuerpo, pero no estoy detectando nada en resultados y esto, vamos a ver cómo le vamos a brindar este apoyo. Y vamos a atender ahorita esta parte emocional y probablemente desde esta relación mente-cuerpo, al manejar la parte emocional, su cuerpo nos va a dejar de hablar. Fíjate que es diferente. A descalificar lo que la persona está sintiendo por decir eso es psicológico. Porque entonces la persona dice, entonces no tengo que hacer nada. No, claro. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. De hecho, es cuando más tienes que hacer. Porque el cuerpo te está diciendo. El tema es que no le estoy dando las herramientas para eso. O lo peor es, bueno, ok, esto es psicológico, vaya para que el psicólogo, pero entonces yo tengo un rechazo absolutamente a ir al psicólogo, porque es que yo lo que estoy viendo es que tengo una expresión a nivel física. Entonces voy a otro especialista. Y ahí voy porque este no sabe lo que tengo, este creyó que esto era psicológico. Sí, puede ser que dé vuelta por 10 médicos antes de llegar al psicólogo. Muy probablemente. Diferente es cuando en realidad ese médico sabe cómo llegarle.
Yo tenía un doctor, un neurólogo, en la consulta que yo decía, bueno, yo no sé qué hacer con esto, pero el paciente me llegaba con la placa del cerebro y me decía, ay, mire, yo vengo acá a consulta con usted porque yo me fui a ver con el doctor tal y él me dijo, vio la placa así y dijo, aquí hay una depresión, necesito que te vea tal psicóloga. Y yo decía, ¿y dónde está la placa? ¿Dónde está la depresión? Pero lógicamente, ahí lo que le estaba diciendo era que él no estaba viendo nada. Porque la depresión tú no la ves en una placa, ni la ves o sea, ahí lo que el doctor estaba pudiendo ver era que ese paciente necesitaba ayuda. Sí. No, y fue muy estratégico a la hora de hacerle sentir que él validaba que era un problema psicológico, sí, porque lo veía. Lo veía, ahí lo veo y bueno, yo le quiero recomendar una psicóloga y cada vez que veía un paciente que me decía que era referido, yo decía, Dios mío, ¿qué le digo? Ese viene diciendo que vieron en la placa que tenía depresión. Doctor, bueno. Y bueno, o sea, lo importante es que ese paciente creía tanto en él era un neurólogo sumamente reconocido, y si ese doctor sumamente reconocido había visto en esa placa, tenía que ir conmigo. Sí, bueno, ¿ok? Entonces, bueno, doctor, ¿usted también lo ve? Yo decía, bueno, mi amor, es que el especialista es el doctor, porque yo, por supuesto, no me podía poner a mentir. Yo vi la lectura de la placa, pero lo cierto es que lo importante es no ver esta parte mental y emocional de esa manera, Ángelo, porque nosotros sabemos que de verdad la salud mental, eso cada vez más importante, que el estrés te puede matar, absolutamente, que las emociones te llevan a un límite en donde tú puedes perder la vida desde esa perspectiva, y no solamente con un suicidio. Puedes llegar a un momento de tanta enfermedad física producto de esa parte. Yo tuve pacientes con ataques de pánico con niveles tan fuertes. No lo tuve yo, lo tuvimos todos los psicólogos con esto del COVID. Y yo sé que ustedes han hecho un trabajo hermosísimo acá, bueno, con la gente que pudiera llamar y todo esto, porque ciertamente fue terrible. No fue el COVID, no está siendo el COVID, o sea, eso ya pasó. Toda la repercusión de verdad emocional producto de... Con la que aún seguimos lidiando. El que no se enfermó, pero de aquí se enfermó. Entonces, de eso se trata. Claro. Sí. Bueno, como siempre, esta hora se nos hace corta, ¿verdad? Para quien pregunta, estos libros, ¿cómo podría uno adquirirlos? Bueno, los que están acá en Costa Rica me pueden escribir, yo los tengo impresos con muchísimo gusto. El próximo mes yo creo que ya están en Amazon, también de manera digital. Importante que esta es la parte psicoeducativa, pero por ejemplo hay que manejarlo con la imaginación guiada si yo quiero aplicar todo el tratamiento. Claro. Entonces, desde esa perspectiva yo tengo imaginaciones guiadas que van para controlar esta enfermedad como tal, pero también he ido generando otras imaginaciones para otro tipo, incluso situaciones de otras enfermedades, como también la parte emocional, claro, para trabajar ansiedad, para trabajar igualmente otras emociones que están allí presentes. Okay. ¿Y cuál sería ese correo al que se pueden dirigir? Ok, si quieren puede ser a mi correo personal, doctorayosimarchacin@gmail.com, allí me pueden escribir. Igual si ingresan a mi página web, ¿okay? Ahí están también todos los datos, ¿okay? ¿Y la página toda web? la información. ¿Cómo se la busca? Página web es www.yosimarchacin, ¿okay? Recuerden con J-Y después, yosimarchacin.com, es mi página web. Ok, bueno, sí. y ahí pueden también encontrar otra información interesante. Claro que sí, ahí de hecho está la publicación. Ahí está para que puedan ver directamente esta publicación y pueden ver otras publicaciones que yo tengo también con muchísimo gusto. Ok. Bueno, colega, muchas gracias porque yo creo que la forma en que usted nos explica su trabajo, además de generar muchísimo interés, al mismo tiempo lo transmitís con mucha pasión y motivación. Y eso es, yo creo, lo que los psicólogos también necesitamos, creérnosla, ¿verdad? Sí. O sea, y saber que podemos hacer un trabajo científico importante y que necesitamos entre todos abrirnos espacios
en áreas no tradicionales de la psicología, y creo que hoy la doctora Chacín es un ejemplo más de que sí se puede. Nos despedimos, como es costumbre, agradeciéndoles. Nos vemos en un próximo programa de Psicología Costarricense en Acción. Y recuerden, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Buenas tardes.